psicología de las masas de Le Bon. Y luego sí, pues pasamos a conversar un poco más sobre Moscovich. Quisiera simplemente mencionar estos aspectos que les va a permitir como a ustedes también hacer a la vez un recorderis de lo que ya han leído, ¿no? Lo primero es esta idea de que el encontrarse en la multitud dota al individuo de un alma colectiva. Y al ser dotado de un alma colectiva, de ese cuerpo colectivo también, entonces están en capacidad de sentir, obrar y pensar de una forma distinta a como lo harían de manera aislada, de manera individual. Es importante entonces tenerlo en cuenta, ¿no? Que uno de los elementos que aporta la masa es esa sensación de unicidad, de constituir un cuerpo único y de dotarse de esa alma colectiva. Pero esa masa psicológica, como lo dice Le Bon, es un ser provisional, está soldada por un instante y asimismo, dadas ciertas circunstancias, también puede volver a desunirse. ¿Qué es lo que los enlaza, no? Es una de las cosas que se va a ir preguntando Freud, que va a tratar de responder a través del texto de Le Bon, pero que va a encontrar también puntos oscuros en donde no encuentra respuesta y por eso mismo se propone él a generar unos nuevos aportes para esclarecer esa cuestión. Entonces, el asunto es tener en cuenta lo que ya decíamos, primero que se borra esa individualidad, que desaparece entonces la personalidad de cada uno, que se adquiere un sentimiento de omnipotencia, ¿cierto? Invencible, y que eso hace que desaparezca el sentimiento de responsabilidad. Por eso para Le Bon las masas actuaban irracionalmente e irresponsablemente. Pero además también decía Le Bon que desaparecía la conciencia moral y por eso mismo se cometían actos contrarios a la moral pues, del grupo social. Pero además hay otro elemento interesante y es que este es un fenómeno que se contagia, ¿no? Y ese contagio, dice Freud, funciona muy parecido a la hipnosis, es un contagio de orden hipnótico. Mm, y ese contagio de orden hipnótico pues va a implicar que hay una serie de sugestiones sobre esa masa, sobre esas personas, que pueden llegar a ser incluso contrarias a su carácter y contrarias a su juicio y a sus costumbres, pero aún así esas sugestiones pues terminan llevándolo a pensar de la forma en la que el líder y la masa construyen esa alma colectiva. Como lo decía Tatiana, entonces hay un estado de fascinación por el hipnotizado, ¿cierto? Hay una idealización de ese líder y al mismo tiempo también el sujeto deja a un lado sus rasgos personales y se convierte, decía Le Bon, en un autómata sin voluntad. Pero además también hay algo importante allí que anota Le Bon y es que la masa o los individuos dentro de la masa pasan fácilmente al acto porque transforma en actos lo que apenas sería una idea de un individuo. Entonces lo propio de la masa realmente es llevar al acto todo aquello que en el plano individual estaría más bien en el orden de las fantasías o en el orden de las ideas. Mm, Realmente allí quizá el aporte de Freud sea mostrar que debe haber, para entender el fenómeno, debe haber una separación entre contagio y sugestión. ¿Cierto? Porque para él la sugestión es de orden hipnótica y tiene que ver con la identificación, o sea, lo que permite que los individuos se dejen guiar por ese líder es que hay una identificación con él y esa identificación funciona como una especie de enamoramiento, según Freud. Y el contagio que, de otro lado, tiene que ver con Freud básicamente con la manera en la que hay una especie de libido compartida, ¿cierto? Y esa libido compartida es una libido, es un erotismo, digamos, que comparte ese grupo social y que es lo que permite que un fenómeno pueda contagiarse de unos a otros. Entonces, fíjense que finalmente, bajo esta idea, bajo esta premisa de la psicología de las masas, así como aparece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues hay una concepción de que la masa es irracional, de que hay una disminución de su actividad intelectual cuando está en la multitud, de que es impulsiva, que actúa de manera inconsciente, que es irritable, que desaparece el instinto de conservación y sobre todo que no tolera aplazar el deseo, es decir, que busca realizar a toda costa el deseo y por eso es que pasa fácilmente a la acción.
Evidentemente, pues ese sentimiento omnipotente de la masa es lo que hace que el individuo ahí o el individuo en la masa, que el individuo pueda arriesgar su vida fácilmente, porque además, llevado por la sugestión, ese sujeto es un sujeto influenciable, es un sujeto crédulo y es un sujeto acrítico realmente. Y elementos que ustedes mencionaban, que me parece importante ahora retomarlos, dejarlos allí, digamos, sobre la mesa, ustedes ya los han mencionado, pero es un poco para que puedan servir de líneas de análisis en el ejercicio que se ha propuesto y que tiene mucho que ver con el fenómeno actual. No solamente el fenómeno político, sino el fenómeno del COVID, que también es político, pero digamos, como mostrando esos dos planos sobre los que hemos discutido. La sospecha se traduce en evidencia, ustedes ya lo mencionaban en algunos casos específicos. La antipatía se convierte en un odio feroz al punto de que es posible hacerle daño al adversario. Es inútil los argumentos lógicos y lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales con las noticias falsas, cuando hay grupos en este momento que dicen que el virus no existe y es inútil argumentar lógicamente. Todo esto funciona porque además hay una especie de mantras, ¿cierto? Que se repiten constantemente y al repetirse una mentira muchas veces, pues se convierte en una verdad, como lo mostraba muy bien la propaganda nazi. Y al mismo tiempo, esa multitud que es influenciable, pues es una multitud que obedece fácilmente al líder, obedece fácilmente a la autoridad, pero también que demanda de sus líderes recurrir a la fuerza y a la violencia. Por eso decía Le Bon, y esa es sobre todo la crítica que se le ha hecho, que la masa quiere ser subyugada, dominada y temer a su amo. Ahí pues diríamos que en cierto sentido esto es cierto, ¿no? Pero seguramente también tiene algunos elementos que pueden llegar a matizarse. Pero lo que sí es cierto es que el individuo en la masa entonces, al esos elementos de orden moral excluirse o suspenderse, puede despertar en él una serie de, como los veía Le Bon, instintos crueles, o en todo caso la crueldad y la destrucción. Y como les decía, entonces eso lleva a que pueda arriesgar su vida en función del líder, o en función de la causa, en función de ese grupo social. La notación de Le Bon sobre la masa como una masa inconsciente va a ser también reforzada por Freud, básicamente con el argumento de que las ideas contrarias coexisten en la masa y no se estorban. Y para Freud ese es uno de los principios fundamentales del pensamiento inconsciente, ¿cierto? Digamos, en lo inconsciente es posible que ideas opuestas puedan coexistir sin que presenten conflicto y sin que haya contradicción entre ellas. Y eso evidentemente es lo que ocurre en el caso pues, de las masas, como ustedes ya lo han puesto, en ciertas masas políticas han puesto ejemplos sobre ello. Finalmente, entonces, es importante tener en cuenta que esa influencia que ejerce el líder y esa obediencia a la cual está expuesto el sujeto dentro de la masa y esa fascinación que ustedes también mencionaban, pues termina llevando, digamos, a esa multitud a realizar una serie de acciones, porque en general, pues, como les decía, esto se volca hacia la acción, y esa masa llevada hacia la acción, eh, pues, sabemos que puede terminar mm, desastrosamente excluyendo a un grupo social, volcando el odio sobre lo diferente, porque además también, eso vale la pena mencionarlo, uno de los aspectos a los que da lugar el fenómeno de masa es que al constituir ese cuerpo y esa alma colectiva, todo aquello que no coincida con esa homogenización de la masa, todo aquello que sea diferente, pues necesariamente va a ser excluido y sobre ese elemento se va a volcar el odio de la masa. Ya lo decía Freud, aquí lo dice, no en lo que han leído ustedes, pero digamos en el texto, a lo largo del texto lo menciona y en otros momentos decía que en general con la agresión el ser humano solo tiene dos posibilidades, o la dirige hacia afuera o la dirige hacia sí mismo. Y en términos de la psicología de las masas, lo que dice Freud es que uno de los elementos que sostiene ese grupo social es la posibilidad de dirigir el odio hacia otros o hacia otro grupo social.
Lo que permite entonces que haya cohesión en la masa es eso, que los miembros de la masa no se agreden entre sí, pero necesariamente deben dirigir ese odio hacia otros o hacia otros grupos.